nostalgia. Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. En la tarde de hoy nos acompaña un poeta cubano, un activista político y, por ende, también secretario general de la Organización Patriótica Cubana Alfa 66. Me refiero, ustedes lo conocen perfectamente, a Ernesto Díaz Rodríguez. Bienvenido, Ernesto, es un placer que vuelvas a estar aquí hoy para hablar de poesía, de política, de Cuba, una obsesión en ti. Gracias, Albertini. Bueno, es un honor para mí estar aquí contigo en tu programa, con tu compañía, una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a la lucha por la libertad de Cuba, y ahora en tu condición de presidente del PEN Club de Escritores de Cuba en el exilio. Bueno, eso es un compromiso que hemos tenido todos. A llevar por el mundo la voz de esa Cuba cautiva. La generación nuestra le tocó desde muy joven enfrentarse con el castrismo, porque es un régimen antidemocrático. Ahí no hubo otro enfrentamiento, que fue democracia contra totalitarismo. Esa fue la lucha nuestra y seguimos luchando, porque vemos que cada día más países se suman al concierto de naciones democráticas. Sin embargo, la Cuba castrista, tan cerca de los Estados Unidos y tan cerca de nuestro exilio tradicional, que es Miami, que es donde se concentran el mayor número de cubanos exiliados, bueno, pues Cuba sigue sufriendo de ese régimen. Pero hombres como tú, Ernesto, hombres como tú que han luchado en todos los campos de la lucha y que además tienes una gran sensibilidad poética, pues te reitero que es un placer estar aquí contigo para hablar de poesía, de política, de Cuba, de todo lo que nos preocupa y lo que te preocupa. Déjame, quiero decir que hoy también vas a decirnos algo de tus poemas, y quiero mostrar el poemario más emblemático tuyo. Si no es el más emblemático, es uno de los más, que es La Campana del Alba. Esta es la 5ª edición de La Campana del Alba. Todas se han agotado, y donde quiera que este libro ha llegado y el público lo ha conocido, al margen de fronteras y de idiomas, porque se ha recitado sus poemas en otras lenguas, pues el público se ha sensibilizado. Fui testigo en la Argentina, en el Congreso del PEN, de Centros de PEN de Latinoamérica, que se dio en el pasado mes de julio, al cual tú y yo asistimos. Fui testigo, como cuando tú recitaste un poema de este poemario, luego de saber los asistentes que este poeta, que eres tú, estuvo 22 años en la cárcel del régimen castrista, y que estando preso escribiste La Campana del Alba. Y tú estabas recitando, el poema fue el Pequeñuelo. El Pequeñuelo. Y yo estaba observando. Tú sabes que el PEN Club tiene muchas tendencias. Hay centros de PEN que son más de centro, unos más a la izquierda, otros más a la derecha, depende. Eso es democrático. Sin embargo, cuando tú recitaste El Pequeñuelo, y ellos sabían, todos, que tú lo habías hecho bajo condiciones carcelarias, la ovación fue unánime. Así que yo me sentí muy orgulloso de eso, porque eres cubano igual que yo. Pero bueno, Ernesto, hablemos de todo. En estos momentos, ¿cuáles son tus metas? Sí, bueno, primero déjame explicar que fue muy oportuno y muy fructífero ese viaje que en conjunto hicimos recientemente a Argentina, porque también se presentó allí no solamente la nueva edición del libro La Campana del Alba, sino también la segunda edición del libro
Rehenes de Castro. Rehenes de Castro, que lo tengo aquí también, y que la que se presentó era bilingüe. No sé, sí, se presentó, bilingüe, porque tenemos una edición en inglés y una edición sí, en español. Y entonces ambos libros, todos los libros míos en la actualidad se encuentran en Amazon. Y bueno, pues ahí tenemos es algo Rehenes de Castro, fructífero que dejó el presidio político de Cuba, algo que pude crear durante esos años de cautiverio obligado. Por cierto, que Manuel Cedía, ese periodista y gran amigo, miembro del Pen Club también, el pasado domingo escribió una columna en el Nuevo Herald sobre el presidio político cubano. Y te cita mucho el libro Rehenes de Castro, porque de aquí él sacó muchas cuestiones, muchas descripciones de qué haces tú sobre lo que fue y sigue siéndolo bajo otras circunstancias el presidio político cubano, porque no se ha extinguido. Otros ocupan hoy el lugar que en cierto momento la generación nuestra llenó. Sí. Bueno, yo le agradezco que haya tomado el libro Rehenes de Castro como referencia para en una breve cita señalar los horrores del presidio político de Cuba. El presidio político de Cuba que dura ya casi 60 años, el mismo tiempo que lleva la tiranía en el poder. Ernesto, la poesía, ¿qué es para ti? La poesía es para mí como el alimento de mi alma. La poesía es faro, es meta y es también una permanente ensoñación. Yo creo que eso lo sienten todos los poetas. Y esa ensoñación, esa manera de crear, esa manera de hacer una catarsis de sus pensamientos, de sus ilusiones, de sus ambiciones en la vida, esas ambiciones de bien, esas ambiciones, como en el caso de Cuba, de luchar por la felicidad de mi pueblo, ese compromiso moral que, gracias a Dios, he podido cumplir durante todos estos años de lucha que ya se extienden a casi el mismo tiempo que dura la tiranía en nuestro país. Tú sabes que yo te he comparado mucho, salvando las distancias, no porque haya hecho más que tú, pero salvando la distancia, porque este personaje fue francés y fue un hombre de acción como tú, pero fue un magnífico poeta. Yo te comparo mucho con Antonio de Saint-Exupéry, uno de mis el escritor de El Principito. Favorito. Fue un hombre como tú, poeta, pero hombre que supo empuñar las armas. Bueno, murió piloteando un avión, creo que era un P-37, era uno de los más rápidos de turbohélice que había en aquellos momentos. Murió, no se sabe si fue derribado o cayó al mar, pero murió cumpliendo misiones de combate. Tú no eres piloto, pero sí eres capitán de barco, experto en navegación. Llevaste muchas misiones a Cuba a luchar frontalmente contra el castrismo, y en una de esas misiones, luego de un enfrentamiento armado prolongado y de varios días de lucha, fuiste detenido. No fuiste fusilado por circunstancias del destino. Y ahí le das pie a tu poesía. Bueno, la poesía para mí, que continuando con la respuesta a tu interrogante, me valió de mucho para acortar el tiempo físico del presidio político de Cuba. Si no físico, por lo menos el tiempo espiritual. La poesía me ayudó muchísimo a salir adelante en los momentos difíciles, en los momentos de nostalgia, en los momentos de tristeza, en los momentos cuando recordaba yo a mis 3 pequeños hijos que habían nacido en la ciudad de Miami y que cuando fui capturado en combate, en lucha por la libertad de mi patria, el mayor tenía solamente 5 años de edad, Ernestico, el mediano David, que también es un poeta y un artista, un pintor, heredó algo de su padre, tenía 1 año y medio, y el más pequeño, Dani, solamente tenía 6 meses de haber nacido.
Entonces, eso, por supuesto, generaba algunas tristezas adicionales. Yo escribí para ellos parte de mi obra poética, pero no solamente para mis hijos. Yo escribí para todos los niños del mundo, para los niños de Cuba, para los niños del Ecuador, para los niños de Argentina, para los niños de otros países de la Europa cautiva en esos momentos, Polonia, la Unión Soviética, Hungría, Checoslovaquia, en fin. Yo escribí para todos aquellos niños que no tenían ese momento de felicidad junto a sus padres. Y al mismo tiempo hiciste prosa, porque Renes de Castro se escribió gran parte del libro en presidio, y es un testimonio de lo que sucedía. Rehenes de Castro es una obra en parte, yo diría, milagrosa por las condiciones en que pudo ser escrita. Me encontraba por entonces en la terrible prisión de Boniato, en las celdas tapiadas de Boniato, y no había condiciones para escribir, pero nosotros habíamos logrado perforar las paredes y tener cierta comunicación. Mis compañeros me pasaban cajetillas de cigarros vacías y me pasaban algunas hojas de papel fino que milagrosamente habían logrado conservar. Yo escribía los borradores en esas cajetillas de cigarros y durante la mañana, por la tarde, pasaba en limpio lo que había escrito en esa jornada de trabajo. Y así durante 1 año y medio estuve trabajando en esta obra de Rehenes de Castro, que recoge las vivencias que más me impactaron. ¿Cómo la salvabas de requisas y de en esa época no hacían muchas requisas, pero sí ya en los últimos meses ellos quizás sospechaban que yo estaba escribiendo, y hubo días que hasta en 3 ocasiones revisaban mi celda. Nunca pudieron encontrar una nota, nunca pudieron tener una prueba concreta o decomisar una parte de mis ¿Dónde libros. tú guardabas esos textos pequeños escritos? ¿Dónde tú los...? Bueno, de momento todavía hay prisioneros políticos en Cuba que también se valen de esas artimañas para salvar sus escritos, y es que mejor dejémoslo a la imaginación. Sí, pero no delatar la manera. Sí puedo explicar que después que yo terminé de escribir esta obra, Rehenes de Castro, y logré sellar lo que nosotros llamábamos balitas, que eran unos pequeños paqueticos donde ese material compactado se conservaba. Lo enterré en una pared de la celda. Yo había logrado conseguir clandestinamente un poquito de pintura del mismo color con que habían pintado nuestra celda, y lo enterré dentro de una pared, y esos originales estuvieron durante más de 1 año enterrados en la pared de la celda. Luego, con posterioridad, 2 compañeros míos muy valiosos que salieron en libertad del presidio político luego de haber extinguido una sanción de más de 20 años, se arriesgaron a cargar con esos manuscritos y traerlos aquí al exilio. Mi intención era que el libro fuera publicado mientras yo me encontraba aún en la cárcel, pero no fue posible. No fue posible por varias razones, entre ellas el temor de mis familiares de que fueran a tomar nuevas represalias por mis libros, por mis manuscritos, y no fue hasta después de mi excarcelación en 1991, luego de haber padecido más de 22 años en las ergástolas de la tiranía comunista de Cuba, que finalmente ese libro pudo ser publicado. Ernesto, de estos poemarios que tenemos aquí, hay uno que tú me estabas diciendo que te tocaba mucho. Nos referíamos a, creo que era este. No, está La campana del alba. Tú me hablabas de otro. Bueno, yo... Que querías decir algo de él, querías declamar algo de ese. De esos hijos poemario. de mi imaginación, el favorito siempre ha sido La campana del alba. Pues La campana Así del que alba, entonces. si yo quisiera compartir con ustedes La última edición, entonces. algún Porque mira, tengo aquí estos otras poemas. ediciones anteriores de La campana del alba, y esta es la última, que es la 5ª.
Y tengo aquí también de la Campana del Alba este pequeño ejemplar confeccionado en Presidio. Ese pequeño ejemplar se... Vaya, que esta es una fotocopia del que se hizo en Presidio. Pero fue así, fue muy pequeño, escrito con letra minúscula, una cosa muy pequeña. Aquí lo tengo. La Campana del Alba, mi querido Ernesto. La Campana del Alba, bueno, pues aquí tenemos, hay poemas de este poemario que fueron musicalizados por Pedro Tamayo, ese gran cantautor cubano, muy amigo, que quisiera de alguna forma, si Pedro Tamayo tiene la posibilidad de escuchar este programa, se comunicara conmigo, o a través de las oficinas de Alfa 66, o a través de mi teléfono, que lo voy a dar públicamente, no importa, porque vale la pena si es que Pedro va a tener acceso y comunicación nuevamente conmigo. Es el 305-397-3552. Pedro, te quiero mucho, te valoro mucho, y si tienes la oportunidad de escucharnos en el día de hoy, por favor, llámame. Pues de estos poemas hay un poema que quiero leer porque le gusta mucho a un gran amigo, al periodista Juan Manuel Cao. Cao siempre señala este poema. Él tiene uno de esos pequeños ejemplares que se llama El Soldadito, el poema, lo titulé. Dice: Padre, verás que una noche cuando se duerma mi madre, mis soldaditos de plomo irán conmigo a buscarte. Ronda de música herida es la ronda de la cárcel, ronda de sal y de olvido, ronda de niños sin parques. Y entonces que no se enoje el Dios de los roquedales cuando 1000 flechas de lirio a sus soldados les lance. Ronda de fiesta tendrás cuando despierte mi madre, ronda de luz cuando encienda el alba sus azabaches y los empuje a los montes para que el frío les clave en sus gargantas de lodo sus afilados puñales. Ronda de dicha será cuando con besos te enjuague las cicatrices del grillo y las cenizas del hambre. Padre, verás que una noche, cuando se duerma mi madre, mis soldaditos de plomo irán conmigo a buscarte. Oye, un poema precioso. Ese es uno de los poemas. Y bueno, el pequeñuelo, el que leíste. El pequeñuelo, yo sé que te gusta ese poema que fue. No, porque y ya que lo conmocionó. mencionaste, que fue el poema que yo declamé allí en la convención que tuvimos en la... Que por cierto, hay una anécdota. Era ya finalizando el Congreso de PEN de Latinoamérica en la Argentina, como habíamos dicho, y se suponía que hablara una sola persona por centros de PEN. Y entonces yo fui el designado para que hablara. Yo llevaba mi escrito, yo lo leí, pero sin embargo, Carlet Torner, que es el presidente, que es el secretario del PEN Internacional, dijo: bueno, y Ernesto no va a decir nada. Tú te viras hacia mí y me dices: ¿y yo qué digo? Y bueno, Ernesto, di lo que tú... Y te paraste y dijiste ese poema que causó sensación. Bueno, fíjate que el PEN argentino lo grabó y lo subió. Está en la red y en la página del PEN nuestro está colgado en el momento en que tú recitas ese poema. Nuestra página es pencubanoexilio.com. Ahí en actividades pasadas pueden buscar las imágenes de aquel momento en que conmocionaste a todos los asistentes a aquella reunión, porque es un poema humano, es un poema de dolor, de padre, al margen de por qué estaba preso el hombre. Bueno, Bertini, una vez más la poesía me sacó de apuro, porque yo en realidad no tenía nada preparado para ese momento. No se supone que tú no ibas a decir nada. No, que eras tú como presidente del PEN Club el señalado para decir algo a la audiencia. Pero bueno, se me ocurrió de momento, aprovechando que también otros autores, otros poetas habían declamado algún poema,
y el pequeñuelo me sacó del apuro en ese instante, y sí... E hizo brillar nuestro centro de PEN. Bueno, pues vamos porque a compartir. La ovación que se dio a ese poema cuando tú lo recitaste, no se le dio a nadie más. Todos los demás, incluyéndome yo, como el que expuso por el PEN, bueno, fueron aplausos normales, pero lo tuyo fue una ovación emocionada. Bueno, cuando tengo tú que leíste agradecer eso, tengo que agradecerlo. Bueno, vamos a compartir el problema con los que tienen la oportunidad de disfrutar este programa. Dice el pequeñuelo, dice: si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile primero que hay otras cosas mucho más bellas, como las flores, cuando se viste de 1000 colores la primavera. Muéstrale el cielo, la mariposa y la gaviota, el níveo traje de su plumaje sobre las olas. Si el niño llora, si pide luego que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, dile que hay cosas aún más bellas, la rosa blanca, la blanca estrella y los colores de su bandera. Si un niño quiere que tú le cuentes lo que es la vida de un prisionero, canta una copla, inventa un juego, pero no digas a un pequeñuelo lo que es la vida de un prisionero. Una cosa muy humana, muy preciosa. Y Ernesto, ahora yo te digo a ti, y ya yo lo había dicho, vienes de la lucha, te haces poeta, sabes asumir tus responsabilidades tanto como combatiente como intelectual frente a la realidad cubana. Y la pregunta que se impone a un hombre como tú es: ¿qué piensa el poeta y el luchador por la libertad de Cuba frente a estas componendas que se están elaborando a espaldas del pueblo de Cuba? Componendas en que están colaborando, vamos a decir que de buena intención, ciertas personalidades de la vida cultural cubana del exilio, tal vez fascinados por los cantos de sirena que el castrismo, como un flautista, como el flautista Amelín, pues lanza hacia el exilio. Andan buscando, entre otros frentes, a través de la cultura, tratar de banalizar todo el mal que han hecho y borrar la historia verdadera. ¿Cómo tú ves la responsabilidad de un creador verdadero frente a esta ofensiva política cultural del régimen castrista? Mira, la política de Alfa 66, tanto dentro de Cuba como en el exilio, como a nivel internacional, Alfa 66, la organización que hace varios años tengo el honor de dirigir en mi condición de secretario general, siempre ha tenido una estrategia muy clara y muy bien definida en cuanto a sus prioridades en torno a la lucha por la libertad de Cuba. Ha quedado más que claro para las futuras generaciones y para las generaciones presentes también, de aquellos que ansían la libertad para nuestra patria, de que nosotros no estamos de acuerdo ni apoyamos ningún tipo de componenda con el enemigo, con el régimen comunista de Cuba. Nosotros no estamos de acuerdo en mendigar espacios de libertad de rodillas. Nosotros no estamos de acuerdo en hacer algún tipo de transición donde los mismos que han estado asesinando desde el año 1959 y que han estado esclavizando a nuestro pueblo y sumándolo en la más espantosa miseria, se tomen parte o sean representativos en el gobierno futuro de nuestro país, que tiene que ser necesariamente un gobierno estrictamente libre y democrático. Así es que respetamos todas las creencias, respetamos toda la filosofía, apoyamos a todo aquel que lucha dentro y fuera de nuestro país con la frente en alto por la libertad de la patria,
pero nunca, nunca, al menos mientras sea yo el secretario general de nuestra organización y mientras los hombres que junto a mí componen el hombres ejecutivo, y y mujeres, el ejecutivo de nuestra organización y la membresía que también comparte nuestros criterios y nuestras estrategias, nunca vamos a apoyar una estrategia, repito, que conlleve a claudicaciones en cuanto a los principios, en cuanto a esa libertad limpia y sin límites que nosotros queremos para un futuro de Cuba. No queremos compromisos, y cuando hablo de esto es la razón por la que nunca hemos aceptado ayuda del gobierno de los Estados Unidos, ayudas económicas, sí, ayuda moral, por supuesto, y ni de ningún otro gobierno del mundo entero. Nosotros queremos, en el momento que se produzca la libertad de Cuba, que sea una libertad sin compromisos, sin deudas de gratitud para nuestro pueblo. Esto es algo sumamente importante en estos momentos en que, como yo te dije momentos atrás, se está fraguando una componenda. Llegar a un neocastrismo a través del castrismo. O sea, que el castrismo dé una herencia permanente en la sociedad cubana. Eso es lo que andan buscando. Y es una manera de legalizar las fortunas mala vida que han hecho ellos. Algo así sucedió con Nicaragua y con el clan Ortega Murillo. Que gente que no tenía nada, hoy en día son millonarios, y eso es a expensa del pueblo nicaragüense. Se nos acaba el tiempo prácticamente, y Ernesto, ¿eres optimista con el futuro de Cuba? Absolutamente optimista porque tengo la convicción de que las causas justas, las causas de la razón, siempre, más temprano que tarde, triunfan. Nuestra causa también va a triunfar y yo vislumbro la libertad de Cuba en un horizonte no muy lejano. Cuba tiene que ser libre. Cuba tiene que ser libre para que el pueblo pueda disfrutar de las bondades de la democracia, de las bondades de la libertad, donde cesen las persecuciones, donde los hijos de nuestros hijos tengan garantizado el futuro. Nadie puede dudarlo. Cuba va a ser libre y va a ser libre por la voluntad del pueblo cubano. Va a ser libre porque lo impone la razón y lo impone la historia. La historia es muy importante. Mi querido Ernesto Díaz Rodríguez, amigo, poeta y luchador, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Cuba y su historia. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Qué pena de son que canta, mi errante general.